Muy buenos días, mis amados, bendiciones, bienvenidos, bienvenidas a su plataforma Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano Luis Fernando Graciano desde la República Dominicana. Para mí es un placer inmenso compartir con ustedes hoy una porción maravillosa llamada Bayeshev, donde estaremos hablando acerca de un tema también que coincide con la fiesta de Hanukkah, y es por esa razón que hemos tomado la iniciativa de poder hablar un poco acerca de esta fiesta en esta porción Bayeshev que nos toca comentar, meditar, aprender en esta semana. Le hemos llamado a esta charla, este comentario, Hanukkah y la falta de luz para conducirnos en nuestra vida diaria. Para conducirnos en nuestra vida diaria necesitamos luz, mis amados, y Dios nos está dando luz en este día para que podamos aprender a vivir correctamente, a tener luz en este mundo, a que las tinieblas sean ahuyentadas, sean disipadas, y que la luz, el conocimiento, la verdad del Eterno pueda ser diseminada en nuestras vidas y en este mundo que necesita al Creador. Es por esa razón que le doy la bienvenida a todos ustedes, y que podamos nosotros ser bendecidos en esta charla, pidiéndole al Eterno que nos guíe. Amén. Bendecimos su nombre por la oportunidad de darnos la Torá. Bendecimos el nombre del Creador porque nos concedió Torá de vida, Torá Jaim, para que nosotros podamos vivir esta vida, no solamente existir, o sea, ocupar un lugar en el espacio, sino también encontrar el propósito de nuestra existencia, que es vivir basado en el propósito eterno que el Creador ha determinado. Así que permítame iniciar inmediatamente con esta charla. Esperamos que sea de gran bendición. Mire, en estos días nos encontramos donde se festeja la fiesta de Pascua, la fiesta de Hanukkah, el Moed de Hanukkah, una Moed que festeja el milagro de la menorá de Hanukkah, que permaneció encendida durante 8 días. Y aunque tenía aceite solo para un día, es interesante cómo Dios hace un milagro de que un envase que podía producir luz por un día, produce luz por 8 días. Es por esa razón que Hanukkah está enmarcada, por así decirlo, en la rebelión del pueblo Yehudí, liderada por un caudillo, un hombre extraordinario llamado Matitiahu el Hashmoneo, y también acompañado de su hijo llamado Yehudaha Maccabí, que le llamaban el martillo. Pero nada más y nada menos que estas personas se levantan contra la opresión de un sirio que era el líder del imperio seleucida llamado Antíoco IV, alrededor del año 175 antes de la aparición de Mashiach, cuando este rey Antíoco colocó una cabeza de cerdo en el templo de Jerusalén, mis amados, para romper, quebrantar, por así decirlo, la obediencia del pueblo yehudí al Dios verdadero por medio de la Torá, y quebrantar la adherencia, la conexión a un único Dios, que es Yud-Heh-Vah-Heh, que es el Eterno. De manera que, mis amados, el Eterno nos muestra con esta festividad el poder que tiene alguien que cree en Él, alguien que vive para Él, inclusive que tiene en sus manos la oportunidad también de morir por Él. Yo siempre lo digo de esta manera, yo creo que vivir para Él es mayor que morir para Él. Vivir para Él es la mayor dignidad que el ser humano puede tener, y debe hacerlo basado en la Torá. Es por esa razón que es digno destacar que no demolieron el templo. Esto es importante. Ellos no demolieron el templo, sino que solo lo execraron, lo contaminaron con la cabeza de cerdo. Es por esa razón que entendemos que el propósito de estas personas no era quebrantar, sino ensuciar. La mente griega, la cual todos nosotros lamentablemente fuimos formados y todavía quizás procesamos muchas cosas,
y que tengo que decir que forma parte central de la civilización occidental, está basada en la libertad para hacer cualquier cosa que se nos venga en gana. Mientras que la fe, la verdadera emuná, mis amados, del pueblo de Dios que somos nosotros, no cree en la libertad para hacer lo que usted quiera, sino que cree en la libertad de el Satán, del Yetzer Hará, de las tinieblas, y estar en sujeción a Elohim. Esta es la verdadera libertad, estar sujeto a él, al creador del universo. De ahí surge este conflicto eterno que desembocó en la rebelión de los macabeos. Era una lucha no solamente de griegos y de judíos, era una lucha entre ideologías muy marcadas, mis amados. De acuerdo a un gran historiador, a un gran antropólogo judío llamado Rafael Patay, en su libro La mente judía, él dice literalmente que el mayor enemigo que ha tenido en la historia, la mayor afrenta que ha enfrentado el pueblo de Israel en su historia, mis amados, es enfrentar el helenismo. El helenismo ha sido, y en todas sus aristas, en todas sus dimensiones, de esta mentalidad, de esta cultura totalmente distorsionada, distinta a la Torá, ha sido el enemigo más grande que hemos tenido para poder nosotros asimilarnos a esa vida, abortando las ideas de la palabra de Dios, las ideas de la Torá. Por otro lado, debo decir que uno de los enfoques de la parashá de esta semana, casualmente, es un problema muy clave, es un problema que muchas veces podría atacar a un creyente en el Mesías, y es la envidia. La envidia. Notamos ahí en esta porción que los hermanos de José tuvieron envidia contra él. Esta fue la razón por la cual él fue llevado preso y la cual también fue separado de su familia muchos años después. La envidia, mis hermanos, viene del latín. Esta palabra es interesantísima cuando usted la desglosa y ve su etimología. La palabra latina, envidia, es la palabra invidere, es una palabra compuesta. La primera parte, in, significa no, y la segunda, videre, significa ver. En otras palabras, invidere o envidia tiene la connotación de ser ciego, de no ver. Ahora pregunto, ¿ser ciego de qué? ¿Qué ceguera produce la envidia? ¿Qué punto ciego te crea la envidia? Bueno, la envidia te hace ciego a tu verdadera naturaleza interior, la psicológica. Te hace ciego a tus pasiones, a los odios, a la falta de amor, que es la causa por la cual llegan y vienen todos los problemas y todos los males en el ser humano. Es por esa razón que nosotros, mis amados, tenemos todos los días la oportunidad de acceder a dos tipos de verdades, mis amados. La primera es el tema de esta porción que estamos tocando en esta semana, a la verdad interior. Nosotros debemos hoy entender la realidad de quiénes somos, mis amados. Porque en muchos aspectos de nuestra existencia, básicamente nuestra psiquis, son degradables a nuestra propia vista y por esta razón las repetimos repetidamente y la escondemos en lo que Freud llamó el inconsciente, que todos nosotros podíamos visualizar como un sótano en nuestra mente. Nuestro inconsciente es como ese sótano en la cual nosotros escondemos de la vista de todo el mundo lo que no queremos que las personas quieran ver de nosotros. Y lo segundo es la vida exterior, que es nuestra enseñanza, nuestra Torá, nuestra doctrina, lo que nosotros creemos y lo que deberíamos creer, que es la verdad absoluta. Note bien que la verdad es absoluta, no es relativa. Lo que es relativo es el mundo. Pero la verdad de Dios, su Torah, es absoluta. Nosotros entonces queremos firmemente que gran parte de nuestra salud mental y espiritual depende y reside
Cuando estas dos verdades, mis amados, la interior y la exterior, se transgreden. Cuando se transgrede la verdad exterior, o sea, la enseñanza, la Torá, la doctrina, por ejemplo, somos engañados a creer en otros dioses. Cuando la Torá nos enseña, inmediatamente el Eterno sacó al pueblo de Israel, a nuestro pueblo de la esclavitud. Lo primero que le dijo fue: yo soy el Eterno tu Elohim. Le dice: yo soy el Eterno, el único Dios. Le dice: no tendrán otros dioses delante de mí. Muchas veces también pensamos que hay verdades que son verdaderas cuando en realidad aparentan ser verdad, pero que en realidad no son verdad. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Bueno, el resultado es la enfermedad espiritual que termina, y en el peor de los casos termina en el Seol. Cuando transgredimos nuestra verdad interior, no solamente la verdad exterior, es decir, cuando somos ciegos a lo que realmente somos y que nos hace actuar o dejar actuar, estamos enfermos psíquicamente. Y todos estamos enfermos psicológicamente de una u otra forma, mis amados, en uno u en otro grado. El resultado es una enfermedad psíquica. Es un grado pequeño, grande, pero enfermedad al fin. Y el resultado, mis amados, como usted ya sabe, es el desequilibrio emocional, la rabia, la falta de tolerancia, el odio, la falta de perdón, y muchas veces un proceso de depresión. La investigación que hemos recibido, la luz que hemos recibido, comienza, según el autor Thomas N. Finger. Thomas N. Finger dice que el problema del ser humano, que los problemas internos, los problemas externos que el creyente experimenta y vive en su vida, literalmente tiene que ver con la separación de Dios. Todo problema humano radica en la separación de Dios. Esa separación cuyo primer ejemplo lo tenemos en Adán, ¿se acuerda? Comienza un proceso descendente de ceguera psicológica y espiritual que va expandiéndose, creciendo a medida que elegimos el seguir no viéndonos a nosotros mismos de la forma correcta que deberíamos percibirnos, o sea, invidere. Estamos ciegos al dejar conectarnos con Elohim. Es muy posible que para seguir este camino espiritual, este camino mental, este camino de la Torá, no viéndonos a nosotros mismos realmente como somos, estaremos también entonces, al no percibirnos correctamente como el Eterno ha deseado, nos estaremos viendo y también haciendo cosas que Él no ha demandado, cosas que Él no ha establecido que nosotros como sus hijos hagamos. Estaremos operando en religiosidad. Entrar o estar en religiosidad es lo que nosotros no debemos hacer en ningún caso. Dios está buscando una conexión. Dios está buscando en nosotros una relación personal a través de tener a nuestro rabino Yeshua dentro de nosotros. Y ese es el ideal, mis amados. No la religiosidad, no la apariencia de piedad. Es una fe genuina, basada en una conexión personal con el Creador. Es por esa razón que nosotros no pertenecemos a ninguna religión, mis amados, institucionalizada. Ya que la verdadera religión, bíblicamente hablando, bueno, y by the way, para que me entiendan, esa palabra no aparece en ninguna parte en las escrituras. ¿Por qué? Porque los antiguos hebreos entendían que la verdadera religión era el estilo de vida que ellos llevaban. Por esa razón, la institucionalización de la vida de Dios, dígase el cristianismo, inclusive el judaísmo, no es lo que Dios quiere lo que usted viva. Es por esa razón que lo que nosotros estamos tratando de llevar a nuestros estudiantes, en nuestros artículos, en nuestras publicaciones, en nuestras enseñanzas, es como tener una relación íntima con Adonai a través de creer en Yeshua, mis amados, de creer que Yeshua vive en nosotros y Él nos dará el poder, la habilidad para vivir esta vida conectada al Creador, basado en sus mandamientos.
Y eso es muy distinto a vivir en una religiosidad, en una religión institucionalizada, humanamente hablando. Es por esa razón que muchos de nosotros debemos recapacitar y mirar dentro de nosotros, analizar si nosotros estamos en la fe, como aconseja Pablo, a ver y reconocer si estamos en una relación íntima basada en los mandamientos de Dios o estamos en una religión institucionalizada por las manos. Es por esa razón que hoy convocamos, mis amados, a todos a que salgamos de la religiosidad en la cual nosotros nos encontramos y que comencemos a caminar relacionados íntimamente con el Creador a través de Yeshua dentro de nosotros. El que no está haciendo esto, mis amados, continúa invidere, sin ver, continúa sin ver la verdad interior y va a seguir dañando el sistema, va a seguir trastornando con esa decisión su voluntad de no ver su problema psíquico, emocional, y su próxima víctima serán sus relaciones interpersonales. Primero con su familia, segundo con los que van a la Keilah juntamente con usted, a su congregación local. Quizás también con sus compañeros de trabajo, quizás también con las personas que usted lidera en su trabajo, quizás con sus amigos, amigas, con sus padres, con sus hijos, con sus nietos. Cuando uno está en relación íntima con el Eterno, todo lo trata de hacer a través o por causa de esa relación estrecha que tenemos con el Creador, como un sirviente oriental, mis amados, como un sirviente oriental que hace con su amo. Esa relación a la que me refiero hace crecer el amor sacrificial que tenemos implantado en nuestro corazón. Está escrito en el libro de Romanos capítulo 5, verso 8, literalmente que Él depositó amor en nosotros. Un amor hacia Él genuino, un amor hacia Él de entrega y un amor que se traduce luego hacia las personas también. Cuando esa relación se rompe, cuando esa conexión perfecta entre el Creador y nosotros se quebranta, solo queda hacer todo por ganancia personal. Todo se queda en motivos egoístas. Es allí donde comienzan las rivalidades, es allí donde comienzan los celos, es allí donde comienzan las envidias que vemos en esta porción. Que los hermanos de José y en las próximas también parashot que vienen, veremos esta vida de José, cómo sus hermanos se llenaron de envidia, de odio, de celos, donde las rivalidades surgieron. Pero también vienen las preocupaciones del mañana en nosotros y la ansiedad del futuro. Pensamos cómo voy a sostenerme, cómo voy a vivir en este mundo, qué va a pasar conmigo. Y además vienen todos los males de esta era moderna, como el estrés y como la angustia. Pero cuando nosotros rompemos esta relación necesaria, esta relación es necesaria en usted, la relación, la conexión con el Creador. Después, esa relación rota lleva a otra separación, una separación todavía más profunda. Y es un rompimiento con la sociedad como un todo. Ya no nos vamos a sentir parte de la familia, ni de la sinagoga donde nos congregamos, ni de la congregación donde asistimos, ni de la sociedad en la cual nosotros vivimos. Se ha roto, se ha quebrantado ese vínculo con todos ellos y comienza a actuar la soledad y la inseguridad. Y este es el retrato marcado de la sociedad occidental y mundial. Ahora pregunto, ¿por qué? Mire por qué. Porque el hombre, porque nosotros, Adán, ha roto el vínculo espiritual con Dios. Recuerde, todo problema, todo lo que pasa, todos los males en este mundo, todos radican en la separación de Dios.
Y los más afortunados tienen una religión o basada en el hombre, viven una religiosidad, obviando, no entendiendo al estar ciegos la relación que Dios quiere que tú y yo tengamos con Él. Para esa religiosidad, para muchos le llena, le satisface. Hasta que algo le sucede, póngame atención, hasta que viene algo que los mueve. Una catástrofe puede ser cuando le surge un problema serio, cuando comienzan a cuestionarte tu doctrina. Bueno, mucha gente que ha sido estudiante mío, digo que ha sido porque no han aguantado, sabiendo que Dios está en el camino de la Torá, que este es el mover de Dios más perfecto que hay, volver a nuestras raíces. Esas personas han recibido las raíces, han hecho la transición, pero comienzan los problemas, comienzan los cuestionamientos a tu fe. Tú sabes que mucha gente, aunque cree que es verdad, y eso es lo que he llegado a la conclusión después de muchos años, que aunque creen que es verdad y por mucho tiempo han practicado este camino de la Torah, al verse cuestionados, al verse atacados, al verse vilipendiados, al verse menospreciados, al haberse las personas separado, alejado, estas personas no aguantan y abortan este camino, mis amados. Llega un momento en nuestras vidas que nuestra religiosidad muchas veces va a ser evidenciada, mis amados, con lo que nos pasa en nuestra vida. Eso nos hace tambalear y evaluarnos. ¿Realmente estoy en la fe correcta? Lo que creo es verdad, realmente. Estoy convencido. Mucha gente no aguanta la presión. Mucha gente no aguanta el examen. ¿Se acuerda usted en una ocasión cuando Pedro es instruido por Yeshua en una ocasión que le dijo, mira, el Satán ha pedido zarandearte? Muchos de nosotros vamos a ser zarandeados, mis amados, por muchas cosas de nuestra vida espiritual que nos va a mover nuestra fe. Y si su fe no es firme, si usted no cree realmente lo que camina, mi amado, usted puede quizás abortar el plan de Dios. Pero como todo problema tiene una solución, yo pregunto, ¿cuál es la solución? La solución no es buscar otra congregación. La solución no es abrir una congregación. La solución, como muchos, lamentablemente, que he encontrado, han vuelto a su religión antigua, a la religiosidad institucional que vivían antes. Muchos también dejan de ser creyentes, mis amados. Cualquier cosa que llene nuestros deseos sociales de pertenecer, nuestro deseo íntimo también de ser valiosos en algún lugar y para algún líder con carisma. Esa no es la solución. La solución es buscar, hurgar, tanto en la verdad interior de nuestra psiquis, como en la verdad exterior del sistema de creencias en que estamos inmersos, mis amados. Quitando todo aquello que está enfermo, que está dañado en nuestras vidas. Y en ambas áreas, tanto interior como exterior. Esto comienza con nuestra voluntad. Nosotros debemos enfrentarnos con todo aquello que hemos reprimido, ocultado. No puede haber agenda escondida en nuestras vidas, no puede haber doblez de corazón. Debemos manifestar la verdadera vida de la fe, que es expresada en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Debemos sacar a la luz todo lo que es oculto. Debemos trastornar lo que está oculto en nuestro inconsciente. Justo que lo escondemos para que nadie lo vea. Justo como Adán lo hizo, ¿te acuerdas? Que se escondió y tapó su suciedad, su transgresión con una hoja de higuera.
Yo sé que te molesta quizás que lo vean, yo sé que te molesta, te avergüenza, pero en vez de ocultarte, en vez de envolverte en hojas de higuera, lo que debemos hacer es mostrarlo, sacarlo a la luz, para que a través de la luz pueda ser disipada esa tiniebla que pretendemos esconder. ¿Se acuerda que cuando Adán pecó, lo primero que sintió fue vergüenza? Pero la vergüenza es un sentimiento, es un sentimiento, es una emoción muy fuerte que si la cubrimos como él hizo, te va destruyendo lentamente, te va destruyendo en tu psique, en tu interior, te va destruyendo, te va carcomiendo, como ese comején que se come la madera. Y siempre Dios va a aparecer en ese momento. Siempre Dios va a aparecer en tu vergüenza. Porque lo que Dios quiere es restaurarte a la posición correcta, a la posición que nunca debiste haber salido. Y era la posición de estar correcto, estar recto delante de Dios, obedeciendo su mandamiento. La transgresión produce vergüenza. ¿Qué hacemos nosotros? La escondemos. Es justamente porque esto es verdad que surgió el psicoanálisis. Y el psicólogo, para que usted me entienda y me entienda lo que quiero decir, es el Cohen, mis amados, es el sacerdote. El Cohen es el pastor. El psicólogo suyo es el pastor. El psicólogo suyo, él es su maestro. Su psicólogo moderno es ese enviado de Dios que en su boca tiene la palabra de Dios, que a través de las enseñanzas que él imparte y del modelo también que imparte, este Cohen, este sacerdote, este enviado de Dios, este siervo de Dios, diagnostica nuestro problema sin saber, sin muchas veces saber, aunque usted no lo crea, ya que la palabra es vida, la palabra es espíritu. La palabra entra en lo más profundo de su ser y divide la carne de lo que es espiritual. Divide la carne. La imagen era un Cohen cuando dividía la carne, mis amados, y los interiores del animal para ser sacrificado. Era el cuchillo que se utilizaba para dividir la carne y dividir la grasa, por así decirlo, los elementos interiores. Y toma Pablo esta imagen para que nosotros entendamos, mis amados, de que la carne y el espíritu no son compatibles. Y es a través de la enseñanza, a través de la predicación, que eso sale a la luz, que eso se manifiesta. Muchas veces nosotros pensando que nadie sabe qué estamos pensando y cuáles son nuestras más profundas inseguridades y lo que nosotros estamos ocultando, lo que está enraizado en lo más interior de nosotros. Todo esto es un pobre remedio de una verdadera relación con Dios. Pero es mejor que nada y precisamente por eso es que ha tenido éxito. Pero la verdadera solución radica en volver a ser Adán, mis amados. En volver a tener una relación y reparar nuestras relaciones interpersonales con la sociedad, con las personas, con los miembros de nuestra congregación, con nuestra familia, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Pero no volver como enfermo, sino como una persona restaurada, una persona sanada, habiendo hurgado en lo que hemos reprimido, habiéndolo sanado tanto de nuestra verdad interior como de nuestra verdad exterior. Como Yehudá Macabí, primero tenemos que derrotar al enemigo externo, el que quiere ensuciar el templo con cabezas de cerdo y sustituirlo con la presencia de Elohim. Si todavía no tenemos una relación íntima con él a través de sus mandamientos, teniendo al Ruach Kodesh, que es el espíritu de Mashiach en nosotros, el espíritu, el Ruach de santidad, mis amados. Si no tenemos esta relación íntima con él, tenemos que desarrollarla para no descender a tener y vivir una religiosidad
vivir cosas que no fueron destinadas a que nosotros viviéramos. Después tenemos que martillar al enemigo interno, mis amados, que hemos reprimido por tanto tiempo. Porque no sabíamos, mis amados, muchas veces qué hacer con nuestros defectos, con nuestros problemas, porque nos avergonzaban, porque teníamos quizás temor de que la gente lo supiera. Y por último tendremos una Hanukkah, pero una Hanukkah Sameach, mi amado. Una Hanukkah Sameach, o sea, una Hanukkah alegre en nuestro interior, porque las luces de la autorrevelación y la revelación de Dios se han encendido en nuestro interior. Y hemos visto las verdaderas causas de nuestra enfermedad interior, de nuestra enfermedad psíquica. Es por esa razón que debemos aprender luego de esto a cómo conducirlos en nuestra vida diaria. Cuando observamos la vida de Joseph, vemos que en su vida surgieron cosas muy fuertes, le sucedieron cosas muy fuertes. Cuando él estuvo en Misraín, y aunque como dice claro el libro de Bereshit, 39, 2, 3, Dios estaba con él. Y Dios no solamente estaba con él, lo prosperaba. Que aunque enfrentó una adversidad muy fuerte, Dios estaba con él y lo ayudó. Fernando, se puede entonces estar en adversidad, se puede estar enfrentando Egipto, el mundo, para que me entienda, la adversidad, la traba de Egipto, y prosperar ahí. Y que Dios esté contigo ahí, sí se puede. Joseph es la muestra de que cuando nosotros mantenemos nuestra relación con Él y mantenemos nuestra integridad en ese momento de traba, en ese momento de prueba en nuestras vidas, Dios estará con nosotros y nos prosperará. Él cayó donde quiera que cayó, cayó bien. Con quien fuera que se encontrara, Él fue un regalo de Dios para ese lugar. Como nos dice bien claro la Torá en Génesis 39, 4. Dios inclusive nos dice en el verso 5 de Génesis 39 que cuando él estuvo en la estadía de la casa con Potifar, él bendijo la casa de Potifar. O sea, Potifar fue bendito a causa de Joseph. Note que era un esclavo. Note que fue vendido por sus hermanos. Y la causa fue porque Joseph estaba ahí. Luego vemos cómo él enfrentó la afrenta de la esposa de Potifar. Ella quiere seducirlo y le pidió que durmiera con él, pero Joseph, póngame atención, Joseph no quiso y se fue de la habitación rápidamente, dejando atrás su túnica exterior, lo cual fue aprovechado por ella y acusarlo de que fue Joseph que quiso acostarse con ella. Cuando vemos esta situación desde fuera y la vemos objetivamente, veremos el tremendo peligro que se cernía sobre la reputación de Joseph y la imagen que podría haber tenido a los ojos de quienes escuchaban a la esposa de Potifar, o sea, su amo egipcio. Yo pregunto, ¿a quién le creería usted? ¿A Joseph o a la esposa del egipcio? Imagínese usted en ese escenario, ¿a quién le creería? Todo el mundo quizás le creería a la esposa de Potifar. Y fue lo que sucedió. Pero la Torá dice la verdad, mis amados. Eso es lo que la Torá nos quiere enseñar. Que en este contraste del mundo y Dios hay una gran diferencia. Dios pone esas historias para que usted pueda ver cómo opera el reino de Dios y cómo el mundo es percibido. Y que usted tome una decisión siempre en su vida de vivir basado en lo que la Torá dice, en lo que el reino de Dios dice. La Torá siempre va a decir la verdad. ¿Y qué dice la Torá? Que fue la esposa del egipcio la que entró a pecar y no Joseph, quien no se dejó arrastrar por el pecado, que no se dejó seducir de ella. Y solo porque él sabía, escúcheme por favor, que el Eterno estaba mirando todo lo que estaba sucediendo y él quería conservarse limpio delante del Creador.
Pregunto hoy, ¿es su meta que en todo momento, en toda situación de su vida, usted se encuentre limpio delante de Dios? No es casualidad que el nombre de Dios se fue usado para determinar uno de los nombres más tremendos del Mashiach. Le llamaron Yosef Hasadik, porque en todo momento, en todo lo que enfrentó en su vida, él permaneció puro y limpio. Algunas veces en nuestra vida tenemos ocasiones semejantes, mis amados, en que la reputación de una persona que está con Dios se pone en juego. Y la gente, claro, toma la explicación más fácil, cuando a veces no es tan fácil como parece, como fue el caso de Joseph, que no tuvo culpa ninguna, fue acusado injustamente. Es por esa razón que Joseph es un ejemplo de cómo debemos reaccionar ante la tentación. ¿Cómo debemos reaccionar, Fernando, a la tentación en nuestras vidas? Bueno, si usted no está lleno del temor de Elohim, usted nunca podrá vencer la tentación. Cuando usted está lleno del temor de Elohim, cuando usted ama a Dios realmente, cuando usted vive para Él, usted siempre decidirá para Él. Y como resultado vemos también que la mentira que enfrentó Joseph, por esta mentira él fue encarcelado. Y aún así, escúcheme, Elohim estaba con él. Repite el texto, no solamente que lo prosperó, que lo ayudó en la casa de Potifar, sino que luego de que lo entraron en la cárcel, luego repite el texto, Dios estaba con él. Y en ese lugar también, como tenía la gracia de Dios, fue colocado en ese lugar a cargo de todos los presos que estaban en ese lugar. Fue el encargado de la cárcel. Es por eso que una de las lecciones que podemos sacar de este episodio es que si estamos con Elohim, si estamos con Él, si tenemos esta relación con Él que estoy diciendo, y la cuidamos y la preservamos y vivimos en integridad y vivimos en armonía basado en esa palabra, Él va a tomar el control, el Eterno tomará el control de todo y nos va a ayudar a salir de los malos entendidos, nos reconocerán nuevamente, Él nos restaurará y levantará nuestra moral, nuestra reputación nuevamente, no importando lo grave que sea. Hay una lección también que aprendemos, otra más, y tiene que ver con el enemigo. Cuando no nos salimos de lo que Elohim nos pide, que no es arbitrario, el estilo de vida, el estándar de vida que Él ha determinado, como fue el caso de Joseph, cuando tú y yo no transgredimos los límites que Él no ha demarcado y no hacemos lo que el mundo nos exige hacer, el enemigo puede hacernos pasar mal, sí. Nos va a hacer pasar mal muchas veces, ya que nosotros hemos hecho la voluntad de Dios, que es lo correcto. Y lo correcto, ¿qué es lo que sucedió con Joseph? Hay una tercera lección que aprendemos también y tiene que ver con el resultado final de esta historia. Cuando tú y yo estamos con Elohim, cuando tenemos esa relación íntima y nos preocupamos por vivir la vida que Él ha determinado, cuando nosotros nos ajustamos a sus ordenanzas, todo al final, escúchame bien, va a salir bien. Al final todo saldrá bien y cada cosa tiene su enseñanza para nosotros si nosotros aprendemos a sacarla en la situación en la cual nos encontramos. Hay una cuarta lección también que aprendemos y tiene que ver con hacer honor a la verdad. Usted debe honrar la verdad, no importando la situación en la cual usted esté enfrentando. Notamos aquí que la esposa de Potifar mintió adrede y nunca corrigió su mentira. Por esa razón, Joseph sufrió injustamente en la cárcel por mucho tiempo. De ahí aprendemos que nosotros siempre debemos hablar la verdad, aunque nos afecte. Debemos hablar siempre, tener en la verdad nuestra boca, vivir la verdad. Y sabemos que en un mundo contradictorio a la Torá vamos a enfrentar
cosas contrarias en nuestra vida porque nosotros defendemos la verdad. Es por esa razón que hoy quiero que veamos algunas lecciones en la vida de José. Esta porción es maravillosa porque esta historia de José nos enseña lecciones poderosas que nosotros debemos tomar para nuestra vida, para nosotros poder conducirnos en nuestra vida. Cuando vamos al libro de Colosenses 3, 12, 17, aquí tenemos algunas reglas que nos da Yeshua, que si nosotros las seguimos, vamos a vivir al amparo de Elohim, como lo hizo José. Y vamos a gozar de su protección en todo tiempo. No importa lo que el enemigo tenga planeado contra nosotros, siempre nosotros tendremos el amparo, el auxilio de Dios en nuestra vida y Dios nos reivindicará. Dios traerá a la luz la verdad y seremos nosotros victoriosos en cualquier situación que enfrentemos. Note lo que dice primeramente Colosenses 3:12. Por favor, escuche. Dice, vístanse, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, y vístanse de paciencia. Oye, él está usando aquí una metáfora de un vestido, y el vestido que un creyente debe colocarse como un escogido de Dios, amado, santo, es vestirse de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Lo primero es que debe vestirse como un escogido de Dios. Cuando estudiamos este concepto de vestirse, notamos que es un hebraísmo que literalmente significa comportarse. La vestimenta es comportamiento. La Biblia dice claramente, porque si alguno está en el Mashiach, nueva criatura es. Habla de un comportamiento, de una nueva identidad, de una nueva vida basada en él. Tiene que ver con tomar una actitud, tiene que ver con tomar un hábito de existencia. Es una cultura de un escogido. La cultura de un escogido es que debe comportarse a la medida del reino de Dios, al estándar, a la cultura del reino. Cuando entendemos que somos escogidos por el Eterno, cuando se nos revela, cuando lo entendemos, cuando entendemos que somos apartados por Él, nuestra conducta, nuestra visión de la vida es muy diferente a la que de aquellos que no tienen la vida del reino y no tienen la visión de Elohim, sino que se dejan guiar por el mundo no creyente y solo están con Elohim por afuera, nominalmente, con sus bocas, pero no íntimamente. Los íntimos con él, los escogidos, toman una actitud y un hábito de vida, un comportamiento distinto al mundo. Y ahí lo describe claramente Colosenses. Tenemos que ser pacientes, mis amados, mansos. Jesús mismo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Él dijo, mi yugo es fácil y ligera es mi carga porque soy manso y humilde de corazón. En otras palabras, él estaba diciendo, mi obediencia a la Torá, porque yugo es un hebraísmo que significa obediencia a la Torá. O sea, en otras palabras, él estaba diciendo, yo soy una persona que obedezco a Torá, que acato la voz de mi padre, porque soy manso y humilde. La humildad y la mansedumbre me permiten a mí en todo tiempo, en todo momento, en cualquier situación, no importando la situación que vivió José, ya lo vimos, usted siempre va a obedecer y vivir el estándar del reino de Dios como Él ha determinado. Es producto de su mansedumbre, es producto de su benignidad, es producto de vivir basado en la paciencia de Dios. Ese es el comportamiento que Pablo está tratando de comunicarnos a nosotros, que debemos experimentar, cómo debemos comportarnos en nuestra vida diaria, mis amados. Dígase en mi trabajo, dígase en mi familia, dígase en la congregación local, en cualquier lugar donde me encuentre, debo vestirme, comportarme
a la manera de un hijo de Dios, mis amados, como un verdadero hijo de Dios debe vivir. De manera que usted y yo fuimos llamados a seguir cada palabra, cada instrucción del Señor. Y ya vimos que el producto es ser manso, ser humilde, ser paciente, que la benignidad sea tu vida. Y así podrás entonces comportarte a la manera de Dios. Ahora bien, aquí hay un dato que me impresiona. Dice el texto, entrañable misericordia. ¿Por qué dice así? O sea, las palabras que Pablo está usando son palabras que nos confrontan en nuestras vidas. Que siempre tiene que ver primero contigo mismo, tu verdad interior y tu verdad exterior, como hablamos. Luego eso se relaciona, se transmite con tus semejantes, con las relaciones que tienes en los círculos que vas. ¿Por qué dice entrañable misericordia? Mire por qué. Porque muchas veces en nuestras vidas nosotros necesitamos tener una enorme misericordia para perdonar a aquellos que nos han dañado. Muchas veces un daño que es irreparable. Sin embargo, cuando usted se viste, se comporta, vive la entrañable misericordia, usted comprenderá y se pondrá en el lugar de los demás. Es por eso que Elohim nos exige entrañable misericordia, porque en el trayecto de tu vida, en círculos como este, mucha gente ofende al otro. En nuestras congregaciones vivimos menospreciándonos y también ultrajándonos. En nuestra vida conyugal, en nuestra vida fraternal, en nuestra vida laboral, hay afrentas, hay juicios, hay murmuración, hay problemas muy serios que muchas veces nosotros, si no nos llenamos del verdadero, nos vestimos como un escogido de Dios, nos van a afectar. Por eso él dice entrañable misericordia, entrañable, o sea, dentro, lo más profundo de tu ser. ¿Dónde yo encuentro esa misericordia? En él. Cuando yo renací del Espíritu, él me llenó de su Espíritu, me hizo renacer. En otras palabras, lo normal en mi vida como creyente es vivir así, es expresar eso. Ahora, ¿cuándo se expresa? Cuando todo está bien. No, se va a expresar siempre cuando hay una oportunidad contraria para manifestar misericordia. Cuando alguien te ultraja, cuando alguien te menosprecia, cuando alguien hace algo en contra tuyo. Ahí es que se ve realmente si tú eres un escogido de Dios. No es cuando tú estás en la congregación adorando. Y cuando vas a la congregación y todo es muy lindo, vas con tu mejor vestido y estás adorando a Dios y danzando y escuchando la Torá. No, la verdadera misericordia, el verdadero mansedumbre se da cuando se sucede algo adverso, contrario a esa característica que Dios quiere que tú dispenses. Pregunto, ¿qué haces tú cuando eso pasa? ¿Qué tú haces cuando sucede eso? Es por eso que Dios pide entrañable misericordia, una misericordia infinita, en otras palabras, llena de perdón y llena de amor. La benignidad que habla también aquí es interesante. Y es ver todo con buenas intenciones. Siempre ver lo bueno. Siempre ver las cosas con una buena actitud. Que está preparada de antemano a percibir aún lo dañino y lo malintencionado, mis amados. Siempre debe verlo como bueno. Yo siempre digo, siempre esa es mi meta. Yo he aprendido en el camino, lo he tenido que aprender, sí, porque nosotros vamos mejorando cada día más. He aprendido a no tomarle en serio nada a nadie. Yo he aprendido en el camino que cuando alguien quiere menospreciarme, quiere minimizarme, ponerme en su lugar, entender que él está atravesando quizá un problema, entenderlo a él, entender la mala intención, sí, reconocerlo, pero
darle lo que él necesita realmente. Por eso Yeshua dijo, no respondan mal por mal, no respondan mal por mal, no. Hay una ocasión que también dice la Torá que la ira se aplaca con palabras dóciles. Me llama mucho la atención una vez un video que vi. Quiero compartirlo con ustedes. Es como un juego que había con un joven que tenía un síndrome de Down. No sé si usted lo ha visto, quizá en la internet, en las redes sociales eso aparece. Y era como una apuesta que estaban haciendo de darle una bofetada al lanzar una botella plástica y si la botella plástica caía parada, no se le daba una bofetada a la otra persona. ¿Tú sabes qué pasó? Cuando el joven que no tenía síndrome de Down tiró la botella y cayó correctamente, él le dio una bofetada al jovencito que tenía el síndrome de Down. Esto puede describir claramente esto que estoy tratando de decir aquí. Cuando llegó el turno del joven de lanzar la botella no cayó correctamente parada. ¿Y tú sabes qué hizo él? Perdón, sí, la botella cayó bien. Sí, la botella cayó bien. O sea, él tenía el derecho, por la apuesta que estaban haciendo, el juego que estaban jugando, de dar una bofetada al otro. ¿Tú sabes qué hizo el jovencito de síndrome de Down? Le dio un beso. En lugar de darle una bofetada, él le dio un beso en la mejilla. Yo creo que todos nosotros, si vivimos la benignidad, si vivimos como escogidos de Dios, nosotros lo que nos pasa con nuestro prójimo, inclusive gente que nos quiere dañar, gente que nos quiere ultrajar, gente que nos menosprecia, que nos maltrata, usted no lo tomará en cuenta. Usted eso no lo dañará en su corazón. Es por esa razón, mis amados, que usted me debe entender hoy. Estos son midot, estos son rasgos del carácter que un escogido de Dios debe tener. No es hablar, qué sé yo, hebreo, como mucha gente piensa cuando viene a la raíz hebrea, que comienza a decir, no, debes pronunciar el nombre de Dios de esta forma, debes hacer esto, lo otro, debes ponerte el zikzit, debes ponerte el kipá, todo esto que exige mucha gente. Y aunque yo creo todas esas cosas que hay que hacerlo, yo creo que lo más importante es lo que Dios hace en nuestro corazón. Yo creo que lo más importante es lo que Dios quiere hacer en nuestros rasgos de carácter. Yo creo que lo más grande que Dios está haciendo es transformándonos a nosotros para ser compatibles y ser amorosos y tener deferencia con los demás, de poder convivir en este mundo a la manera que Él quiso. La verdadera transformación es la transformación en ese interior, de una transformación de rasgos de carácter, se traduce en un comportamiento. Y también menciona la paciencia. Debemos ser pacientes con las personas, mis amados. Muchos de nosotros quizá no están en el mismo lugar espiritualmente hablando de otros. Es por eso que necesitamos una enorme paciencia con aquellos que demoran años y años en aprender algo que yo ya sé. Hay personas que aprenden las cosas rápidamente, en cuestión de meses, en cuestión de días incluso, pero hay otros que no. Debemos entender que no todos vivimos ni sentimos el mismo ritmo, sino que algunas veces cambiamos rápidamente, mientras que a otros nos toma años, mis amados, en cambiar una pequeña fracción de la verdad que Elohim nos está enseñando. Por eso debemos aceptar esto también como parte de la humanidad que Elohim creó para su gloria. Ahora no se queda ahí, vamos a seguir analizando qué dice Colosenses, ahora un verso más adelante. Sigue esto entendiéndose que hay grandes enseñanzas, mis amados, en Colosenses. El verso 13 dice,
del capítulo 3 de Colosenses. Por favor, sígame. Permita que Dios nos hable hoy. Dice, sopórtense los unos a los otros y perdónense unos a otros si alguno tuviese queja contra el otro. Pero dice cómo, dice, como el Mesías los perdonó, así también háganlo ustedes. Note bien aquí que dice esto. Esto es poderosísimo. ¿Qué está diciendo? Que nosotros debemos vivir en perdón, porque somos perdón, porque recibimos en algún momento perdón. Debemos aguantar la debilidad de nuestros hermanos creyentes, como debe ser entre hermanos de la fe, mis amados. ¿Por qué? Porque nuestro carácter muchas veces puede explotar en un momento. Pero cuando eso sucede, usted debe respirar, debe arrepentirse y debe replicar y debe sonar estas palabras que Pablo nos aconseja. Sopórtense unos con otros y perdónense unos con otros. Si tuviese una queja, pregunto, ¿tiene alguna queja de alguien? Sáquela, perdónelo, sopórtelo. Así se viste un escogido de Dios. Así usted mostrará a Mashiach. Lo han exacerbado, lo han molestado. Se ha enojado. Yo le digo hoy, como dice Pablo, sopórtense unos con otros, perdónense unos con otros si tuviesen queja de otros, así como Mashiach los perdonó. ¿Por qué dice esto? Porque Él nos perdonó, Él nos soportó. Cuando nosotros éramos pecadores, Mashiach murió por nosotros. Y ahora usted no puede perdonar a nadie. Ahora usted no puede soportar a nadie. Pregunto, Yeshua no lo soportó a usted. Yeshua no lo soporta a usted hoy. Sí, lo soporta. Ahora, ¿por qué? Mire, ¿por qué? Porque no todos tenemos el mismo carácter. Pero aunque no todos tenemos el mismo carácter, todos podemos llegar a tener el mismo aguante y perdón por nuestro familiar y nuestro hermano en la fe. ¿Por qué? Porque tenemos dentro de nosotros la capacidad y la herramienta divina, se llama Ruach Kodesh, para poder afianzarnos y desarrollar a plenitud la vida del Espíritu. La verdadera vida del Espíritu es perdonar. La verdadera vida del Espíritu es soportar al hermano. La verdadera vida del Espíritu es tener misericordia. La verdadera vida del Espíritu es tener mansedumbre, paciencia, ser benignos, como usted ha visto. Permítame seguir avanzando un poco más y analizar lo que dice otro verso más adelante de Colosenses 14. Y esto es revelador, esto. Revelador. Todos estos versos son reveladores, poderosos. El verso 14 de Colosenses 13 dice, note, y sobre todo, oye, sobre todo, no hay nada mayor que esto, en otras palabras. Esto está por encima de cualquier rasgo. Esto está por encima de cualquier midot. Es el mayor nivel de comportamiento. Lo dice, y sobre todo esto, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Lo que vincula, lo que conecta, lo que hace cohesión con Dios y con el prójimo es el amor. ¿Por qué usted obedece mandamientos? ¿Por qué usted está aquí oyendo esta charla hoy? Porque usted ama a Dios. Porque usted guarda Shabbat, porque usted guarda la fiesta de Hanukkah, porque usted guarda Pesach. Porque usted ama a Dios. Cuando usted ama a su prójimo, cuando usted lo soporta, cuando usted tiene mansedumbre, cuando usted le expresa
deferencia a su hermano, cuando usted lo perdona, ¿qué usted está haciendo? Lo ama. Por eso vístanse de amor, dice, que es el vínculo, es lo que conecta. ¿Cuál es la causa de un matrimonio? ¿Por qué un matrimonio persiste en el tiempo? Por el amor. Porque el amor no solamente es reconocer lo bondadoso y lo bueno que tu esposo y tu esposa, sino que también el amor te enseña a que tú soportas las deficiencias de esa persona. Tú sabiendo que esa persona tiene defectos, tú la amas incondicionalmente, aunque tenga defectos. Es una persona que se ha vestido del amor, que es el vínculo perfecto. Usted también reconoce que aunque tenga defectos, deficiencias, usted dice, no me importa, no importa que ella sea así, que él sea así, sí, él tiene esta deficiencia, pero yo también reconozco que lo amo, lo voy a amar. ¿Saben ustedes cuál es la raíz de la palabra amor? La palabra amor es ahabá en hebreo. Esa ahabá se llama, ahabá, que es la palabra dar. La palabra dar es la esencia primaria del amor. Por eso dice la escritura, porque de tal manera amó Elohim al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel en el que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Que Dios quiere cambiar en nuestro interior para que salga del interior al exterior. Y la base central de todo lo que él quiere hacer es que usted se vista del amor. Toda relación. Y el mundo se está determinado es por las relaciones que tenemos. Lo que hace la vinculación, lo que hace que esas relaciones se sellen, que esas relaciones tengan efectividad, que esas relaciones sean cercanas, es el amor. Por eso debe vestirse hoy del amor. Del amor sale la compasión, del amor emana todo lo otro. Todo el hombre que está con Elohim, si no tiene amor, de nada sirve. Por eso Pablo le decía a los corintios, ¿se acuerda? Ustedes hablan nuevas lenguas, pero si te pueden hacer todos los dones espirituales que usted tenga, porque la gente mide que tú eres un ser espiritual porque tú tienes dones. Pero la verdadera y neurálgica medición de que si eres espiritual es el amor. Inclusive todos los mandamientos se traducen en amor. El valor numérico de los mitzvot, juntos todos, es el mismo que el amor. Diciéndonos el Señor de otra forma que la base central de toda la existencia humana es el amor. De ahí emana la compasión. Cuando usted está rodeado del amor, está lleno de luz. Es un poder superior de lo alto. Por eso claramente Pablo nos enseña, no es el tema hoy de profundizar mucho en esto, pero el amor dice que todo lo soporta, todo lo puede. Cuando usted ama, todo se va a poder. Cuando usted ama, usted va a soportar. Cuando usted ama, todo lo entiende, todo lo abarca, todo lo perdona, dice. Es por esa razón que aunque tú tengas ese amor, usted todos los días debe pedirle a Dios que le dé amor, que le llene de amor, que nos acompañe en cada momento, en cada situación. Desde que se levanta hasta que se acuesta, 7 días a la semana, en Shabbat, para así poder soportar los ataques no solamente del enemigo y también las circunstancias que enfrentamos en esta vida, las pruebas en las cuales somos sometidos. Note otro verso, Colosenses 3:15, que nos dice también cosas importantes de cómo nosotros debemos conducirnos en nuestra vida. Colosenses 3:15 dice, y el shalom de Dios gobierne en sus corazones. Escúcheme, la paz de Dios gobierne tu corazón. ¿Qué debe gobernar tu corazón? El centro absoluto de todo lo que haces. Acuérdense que el corazón es la palabra lev, literalmente significa lo que manda dentro, de donde emana la vida. De toda cosa guardada, guarda el corazón, te dice, porque ahí emana la vida, de ahí sale todo.
Por eso Jesús decía que las murmuraciones, las fornicaciones, las hechicerías, salen ¿de dónde? Del corazón. Por eso Dios puso su ruaga en el corazón, en el interior del ser humano, para que pueda entonces vencer todo rasgo negativo y que del corazón emane lo bueno. El nuevo pacto o el pacto renovado es la Torah escrita dentro para emanar fuera en nuestro comportamiento hacia los demás. Eso es. Por eso él dice en este verso, y el shalom de Dios gobierne sus corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo. Y dice esto tremendo, sean agradecidos. Escuche, por favor, sean agradecidos y sean agradecidos. ¿Por qué debemos ser gobernados por el shalom? Bueno, porque somos llamados en un solo cuerpo. En un solo cuerpo hay diversidad de miembros y ahí estamos tú y yo. La verdadera unidad, en otras palabras, es corporativa. Muchas partes de un solo cuerpo, Pablo dice. Por eso hay un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo Espíritu, un solo Mashiach. Porque somos uno en Él. Si somos uno en Él y nos vestimos de shalom, de amor, de mansedumbre, de paciencia, nos perdonamos, somos agradecidos. Mis amados, por favor, no tendremos diferencias. Estaremos cohesionados en el vínculo perfecto que es el amor de Dios. Ahora bien, el shalom de Elohim proviene de Él, mis amados, no de nuestra naturaleza carnal. Acuérdese que usted fue traspasado de una naturaleza carnal, egoísta, egocéntrica, imperfecta, a una nueva naturaleza basada en el amor, basada en el shalom. Ya el shalom de Dios, de nuestros pecados pasados, fue perdonado. Ya encontramos shalom con Dios. Fuimos llenados de amor, de shalom perfecto, que es algo incambiable en nuestro interior. Pregunto, ¿por qué nos manifestamos eso en todo momento? Hoy es un día de luz. Es por esa razón que cuando usted está carente de paz, usted debe recurrir a ese depósito de paz que usted tiene. Y cuando las dificultades, las vicisitudes de nuestra vida nos quiten el shalom, que yo no sé por qué usted debe, bueno, eso es un proceso, está bien, es verdad, tengo que saberlo, es un proceso de crecimiento. Mientras va usted creciendo en el espíritu, menos preocupación usted tendrá de su vida. ¿Qué va a vestir? ¿Qué va a comer? ¿Cómo va a sustituir? ¿Cómo va a pasar todo? ¿Por qué? Porque usted confía, usted está conectado al Creador, usted sabe que el Señor lo va a ayudar. Pero cuando usted está en ese momento, muchas veces hemos estado en momentos así, vaya al shalom de Dios, hay shalom de Dios depositado en su corazón. Está en la nueva naturaleza que Él le dio, está dentro de usted. Y ahí usted encontrará la calma en medio de la tempestad. Esa paz que todo lo cubre. ¿Se acuerda usted cuando Yeshua enfrentó en una barca una tormenta? Pregunto, ¿cómo estaba Yeshua en la barca? Durmiendo. Durmiendo en la tempestad del momento. Él estaba acostado, durmiendo, descansando en Dios, mientras que sus discípulos no habían internalizado todavía la enseñanza del shalom, de estar en reposo, de estar en paz. La posición correcta de un creyente es vivir en shalom, mi amado. Que aunque el mundo esté siendo movido, que el mundo esté siendo zarandeado, que el barco esté casi naufragando, usted esté durmiendo. ¿Cómo vencemos la tribulación? ¿Cómo vencemos las tempestades? Buscando el depósito de shalom. Y cuando los discípulos se enfrentaron a esa situación, tuvieron que recurrir a la fuente de shalom, que es Él, y lo despertaron. Él estaba dando quizá una lección sin hablar de cómo vencer la tormenta. Pero ¿por qué él estaba tan tranquilo mientras sus discípulos todavía, al no internalizar la lección, estaban tan apesadumbrados y asustados? ¿Ustedes saben por qué? Porque no lo oyeron. Porque no oyeron la palabra que él le dio antes de montarse en el barco. ¿Se acuerda que le dijo? Cruzaremos y llegaremos a puerto seguro. Él se lo dijo antes de montarse en el barco. Él le dijo el destino.
el resultado, el final de su viaje, que iba a ser satisfactorio. Ahora, lo que él no le dijo fue la mitad, lo que iba a pasar en el trayecto. Y es ahí, eso es una imagen perfecta del shalom. El shalom se busca en él, se aprende de él, basado en las promesas que él te dio. Tú debes ser llenado de las promesas de Dios, conocerlas, saberlas, y que cuando vengan las tormentas, tú poder decir, wow, yo confío en Dios, tengo plena emuná, plena bitajón en él, que él me dio una palabra que llegaremos. Por esa razón, cuando Abraham fue probado, su 10ª prueba, ¿se acuerda? Entrégame a tu hijo amado, a tu único hijo. Abraham, que ya había experimentado 9 pruebas anteriores. Ya el hombre era un experimentado, él sabía algo que otros no sabían. Por eso está escrito ahí para nosotros, para que tú y yo entendamos que cuando Dios nos da una palabra, Él es fiel para cumplir lo que Él ha dicho. Y Él le había dicho que era a través de Isaac que su descendencia vendría. Él sabía dentro de él que aunque Él lo matara, era a través de Isaac que vendría la descendencia. Ahora, ¿cómo sería posible si Él matara a su hijo? La descendencia prometida vendría. Bueno, fácilmente, Dios tendría que resucitarlo. Dios tendría que hacer algo, un milagro, luego de Abraham haberlo matado, para que él pudiera cumplir la palabra que le había dado. Y eso fue lo que creyó Abraham cuando dijo, iremos y volveremos. Él lo dijo, iremos a adorar y volveremos. Él sabía algo. ¿Qué sabía Abraham? Que él sabía que las promesas de Dios son genuinas, son verdaderas, porque Dios no es un hombre como nosotros para mentir. Y esa es la lección aquí. La paz de Dios se recupera cuando usted accede a la palabra que Él te ha dado, a sus promesas que son sí, son amén, son la verdad. No te dejará, no te desamparará. Él está contigo como el poderoso gigante que cumplirá todas sus promesas. Mire que dice también el verso 16. El verso 16 de Colosenses nos aconseja cómo vivir también en esta vida, cómo conducirnos en nuestra vida. Colosenses 3:16 dice, aquí me encanta esto, dice que la palabra de Mashiach viva en abundancia en usted. No, mire qué dice, no dice que sea poca, no, un estudio bíblico, un pequeño devocional, no dice eso, dice que la palabra viva en abundancia, que sea mucha palabra, que sea abundante. La palabra de Mashiach, no las filosofías huecas, no los mandamientos de hombres, no lo que el hombre impone, dice la palabra de Mashiach. Y dice enseñándoles, que es tu enseñanza, la palabra de Mashiach, la Torá de Mashiach, y exhortándoles los unos a los otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones a Dios, cantos de alabanzas, himnos y cantos espirituales. Eso dice Colosenses 3:16. ¿Qué debe vivir abundante? La Torá. Por eso nosotros todos los días tenemos charlas, todos los días hablamos, todos los días aprendemos, todos los días buscamos, todos los días escudriñamos, todos los días queremos abundante la palabra de Dios, queremos a Mashiach, queremos su instrucción. Mire por qué, porque Yeshua HaMashiach que está viviendo en nuestros Ruach. Parece que muchos no saben que Él está ahí. Muchas veces parece que hay gente que vive sin saber que Yeshua vive dentro de ti. Por eso dice que la palabra de Mashiach vive en abundancia en ustedes. Por eso nosotros exhortamos a que venga a estudiar. Busque un estudio, busque a alguien que le instruya. Todos los días usted debe buscar. Esto es un tesoro, mis amados. La Torá dentro de nosotros, abundante, es un tesoro que emana para vida eterna. Es un río inagotable. Cuando usted comienza a entender la Torá, cuando usted comienza a entender las palabras de Dios en abundancia, cuando usted comienza a oír la palabra Mashiach y vive esa palabra, usted tiene un tesoro, mis amados. Un tesoro interno que nada lo destruirá, que nada lo derrotará.
Usted vivirá basado en lo que Él ha determinado. Es lo que debería regir su vida. Su voluntad se expresa. La voluntad del Creador, mis amados, se expresa a través de la Torá, de la palabra, que producirá alabanza, que producirá cantos, que producirá himnos. Usted será un adorador, una persona que alaba constantemente a Dios. Por eso se necesita la Torá para alabar. Primero Torá, luego alabanza, luego adoración. La palabra abundando en ti se detonará, se manifestará en adoración, en alabanza al Creador. Permítame ir cerrando. Yo creo que me quedan algunos versos más. Un verso más. Deme unos minutos más. Mire que dice Colosenses 3:17. Finaliza, dice, este análisis de cómo comportarnos estos 5 versos. Dice, y todo lo que hacen, pues escúchame por favor, todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre de nuestro Adón Yeshua, de nuestro soberano, de nuestro amo. Todo lo que hagas, hazlo en nombre, bajo la autoridad de Él. Nombre es autoridad. Dando gracias a Elohim Padre por medio de Él. Escuche, por favor, lo voy a repetir, esto es importante. Todo lo que hagan, sea de palabra, o sea, lo que diga. Pregunto, ¿lo que dice es útil? ¿Lo que dice es verdad? ¿Lo que dice es de buen nombre? ¿Lo que dice es justo? ¿O lo que hace usted medido por la Torá es basado en los mandamientos de Dios, en la enseñanza de Mashiach? ¿Lo que hace es conforme al comportamiento de carácter que Él quiere? Por eso le dice, háganlo en nombre de nuestro Adón Yeshua, dando gracias a Elohim Padre por medio de Él. Esta es la enseñanza final que quiero yo recalcar brevemente. Y es que lo que hacemos, Beshem Yeshua HaMashiach, Beshem Yeshua HaMashiach, todo lo que usted haga debe hacerlo bajo el nombre de Yeshua. Es decir, que debe hacerlo oficialmente para Él. Todo lo que usted haga, diga, es para beneficio de Él. Él es el foco. Él es nuestro norte. Él. Por eso dice, agradeciendo a nuestro Abba por medio de tener a Yeshua viviendo dentro de nosotros, en nuestro espíritu. Mi amado, todo lo que he citado hasta aquí, debemos pedirlo fervientemente en oración. Yo quiero que usted entre en un proceso de luz, de oración, en estas cosas. Pídale esto. Esto es lo que Dios quiere realmente. Que usted viva en ética y moral, basado en un carácter del reino de Dios. El reino de los cielos tiene un carácter específico, rasgos de carácter marcados, que lo determinan a usted que usted es un verdadero creyente. No son las formas exteriores, ni la apariencia de piedad, es su comportamiento para con Dios y para con los demás, lo que determina que usted es una persona espiritual. Por eso Colosenses capítulo 1, verso 9 al 11, comienza, bueno, el capítulo 1 de Colosenses comienza diciendo, orar pidiendo ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que no nos comportemos, dice, como a Él le agrada. Pregunto aquí, ¿su comportamiento le agrada a Dios? Por favor, analice esto. ¿Cómo habla, cómo piensa, lo que hace le agrada a Dios? Por eso dice que debemos orar pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento espiritual para que nos comportemos como a Él le agrada. Por eso dice, llevando fruto en todo mandamiento, en toda mitzvah, buena obra, dice, buena acción, es una mitzvah. Debo hacer lo que Él me dice, creciendo en el conocimiento de Dios diariamente,
Por tanto, usted debe orar todos los días esta oración que le ayude a tener comprensión, entendimiento espiritual de cómo comportarse como a él le agrada. Esta es una oración que debe hacer todos los días, porque diariamente usted va a crecer cuando ore, como Pablo aconseja, en el conocimiento de Dios, fortalecidos en todo poder. Wow, dando gracias a él en gozo. Termino con esto. Si hacemos todo lo que he recomendado aquí en esta charla, viviremos en luz. Estaremos en luz, estaremos manifestando realmente la fiesta que estamos celebrando. Y estaremos viviendo la verdadera vida del reino, pero la verdadera vida también que es mostrada en esta porción a través de Joseph, que vivió todos los años de su vida y también Dios quiere que también tú y yo la vivamos. Una verdadera vida espiritual, una verdadera vida espiritual llena de un comportamiento y un estilo de vida del reino de los cielos. Está llena de atributos de Dios, midot, bien marcado. Por eso nosotros insistimos mucho en el musar, que muy pocas veces se enseña. Hay círculos que no enseñan musar. Usted debe ser llenado del musar. Es lo que hemos hablado hoy. Y en la medida que usted desarrolla los rasgos del reino de Dios distintivos de un creyente, le aseguro que usted será lleno de la presencia de Elohim. Mis amados, gracias. Les bendigo a todos. Gracias por estar ahí. He dado por terminado esta charla, este comentario de hoy de cómo nosotros debemos comportarnos en nuestra vida diaria, en esta parasha especial de Hanukkah. Muchas veces la falta de luz para nosotros conducir en esta vida nos falta, pero hoy hemos aprendido a cómo debemos nosotros aprender a conducirnos como escogidos de Dios. Mis amados, bendiciones. Shabbat shalom a todos.